Hola, bendiciones. Bienvenidos a tu podcast Vive Hoy. Este es nuestro cuarto podcast para la gloria de Dios. Y para los que no me conocen, mi nombre es Vanessa Villanueva y nos gozamos de que estés conectado con nosotros. La semana pasada estuvimos hablando sobre la Biblia como palabra de Dios y estuvimos compartiendo algunas cosas que podemos hacer para conectarnos más con las palabras del Señor. Si no tuviste la oportunidad de escucharlo, te invito a que lo escuches y que sea de bendición para tu vida. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema temor a Dios. Durante muchos años hemos escuchado que debemos de tener temor a Dios. Pero ¿te has preguntado por qué esto es importante? ¿O por qué hemos de temer a Dios? ¿Qué es la primera palabra o cosa que llega a tu mente cuando piensas en la palabra temor? Lo más probable es la palabra miedo, ¿verdad? Porque siempre asociamos el temor con algo malo, con algo negativo. Pero antes de entrar a lo que es la palabra temor a Dios, vamos a definir la palabra temor. Y la palabra temor tiene dos significados. Y dice, el primer significado es aquella apreciación del mal que normalmente conduce a la huida o a la lucha. Vemos, ese es el temor del que estábamos hablando primero, el miedo. Pero ese no es el que estamos hablando del Señor. Estamos hablando de la definición número 2, que la define como el asombro y la reverencia sentida en la presencia de una autoridad superior, especialmente la de Dios. Es ese respeto, esa reverencia, ese asombro. Cuando hablamos del temor a Dios, nos vamos a referir a esa segunda definición que dice asombro, la reverencia y la autoridad suprema. Vamos a definir cada una de estas palabras para que tengamos una mejor idea de lo que es el temor a Dios. Y si definimos la palabra asombro, dice impresión en el ánimo que alguien o algo causa a una persona, especialmente alguna cualidad exteriormente o por ser inesperado. Quiere decir que es algo que es inesperado, algo que no esperábamos. Y como nosotros sabemos, nuestro Señor es algo inesperado en nuestras vidas, pero que tanto necesitamos. La palabra reverencia dice inclinación hacia adelante de la parte superior del cuerpo que se hace en señal de respeto. Cuando nosotros vamos ante la presencia del Señor en oración, en adoración, no podemos hacer nada más que postrarnos ante su presencia, y es ese acto de reverencia que le rendimos al Señor. La palabra autoridad, que está bien importante, facultad o derecho de mandar o gobernar a una persona que están subordinadas. Quiere decir que el Señor es nuestra autoridad. El Señor es quien nos gobierna. El Señor es quien nos manda. Él es quien nos va a guiar a lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas. La palabra dice en Deuteronomios 10:20, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás y seguirás. No te dice sigue a todo el mundo, dice solo a Él seguirás y solo a Él servirás. En este versículo nos identifica a Dios como nuestra autoridad superior. Amén. Nuestra autoridad superior por encima de todo es Dios. En el Salmo 33, versículo 8, dice de la siguiente manera: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Esto quiere decir, Dios es nuestra autoridad superior, por ende, todos le debemos reverencia, respeto y obediencia. No te dice algunas personas, el versículo dice todos, toda la tierra. Todo ser humano, toda creación de Él le debe obediencia, reverencia y respeto. ¿Qué hace una persona temerosa a Dios o cómo se siente una persona temerosa a Dios? A través de las Escrituras podemos ver que cuando una persona
logra experimentar a Dios, lo único que puede hacer es ser reverente, respetuoso y obediente a Dios. Estas son solo algunas de las cualidades que podemos tener como temor a Dios. A continuación vamos a ver varios ejemplos de cómo se sintieron varias personas temerosas a Dios. Y vamos a ver varios puntos. En el punto número 1 dice: retrocedieron y cayeron. Esto lo encontramos en Juan 18, versículo 6. Y dice: cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. También dice en otro pasaje bíblico que se estremecieron. Esto lo encontramos en Éxodos 19, versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. La próxima cosa que experimentaron fue temblaron y se pusieron de lejos. Esto lo encontramos en Éxodos 20, versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba. Viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Otro punto es que reconoció su condición y sus ojos fueron abiertos. Esto se encuentra en Isaías 6:5. Entonces dijo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. El próximo punto dice: porque cultivamos el temor a Dios ¿por qué cultivamos el temor a Dios en nuestras vidas? Para tener un sentido apropiado de asombro, respeto y reverencia que sea bueno y saludable para nuestras vidas. Esa es la razón por la cual cultivamos el temor a Dios en nuestras vidas. Y en este punto vamos a estar discutiendo varias cosas. Y número 1 dice que el temor a Dios se desarrolla por el oír de la palabra. Yo creo que desde los primeros podcasts hemos hablado de la importancia de la palabra y lo que la palabra ocasiona en nuestras vidas. Y una de las cosas es el temor a Dios. Esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 4, versículo 10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúne el pueblo, porque yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temer todos los días que vivieren sobre la tierra, y la enseñaren a sus hijos. El temor a Dios es algo que tenemos que enseñar en nuestro hogar, en nuestra familia, a toda persona que conozcamos. Tenemos que decirle la importancia de lo que es el temor a Dios, porque esto va a desatar muchas cosas en su vida, mucha bendición. En Deuteronomios 17, versículo 19, dice de la siguiente manera: y tendrá contigo y leerás en todos los días de su vida, para que aprendan a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos en obra. Una vez más te dice que tenemos que enseñarla para que tengan temor al Señor. Pero sobre todo, que es lo que hemos venido diciendo, hay que poner esta palabra en obra. Hay que vivirla hoy. Porque si no la comenzamos a vivir, los cambios no van a ocurrir en nuestras vidas. La palabra nos demuestra que el temor a Dios nos da fe y nos permite ver su propósito. En Éxodos 14:31 dice: y vio Israel aquel grande hecho que Jehová,
ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Si no leemos la palabra, no vamos a saber de qué cosas es capaz el Señor. A veces pensamos en nuestra mente limitada que el Señor no puede hacer muchas cosas. Pero ¿sabes qué? En este mismo versículo te está diciendo que si vas a la palabra, vas a ver todas estas cosas que el Señor hace. Y vas a poder ver que para Dios no hay nada imposible. Y Él te va a permitir ver su propósito en tu vida, en tu familia y en su creación. Pero por medio de la fe que tengamos en Él, es que sus palabras van a ser realidad en nuestras vidas. El temor a Dios también aumenta nuestra obediencia, gratitud y adoración. En Deuteronomio 6, versículo 2, lee de la siguiente manera: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos, que yo te mando a tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Qué quiere decir esto? Que como persona yo no solamente tengo la responsabilidad de enseñar la palabra del Señor a mis hijas a su corta edad, sino que cuando ellas tengan sus hijos, ellas son responsables de enseñarles la palabra, pero yo también voy a ser responsable de ser ejemplo y de enseñarle la palabra del Señor, porque esto debe continuar de generación en generación para que haya gratitud, para que haya obediencia y para que haya la adoración que el Señor se merece. En Salmos 22, versículo 23, lee de la siguiente manera: los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, temedle vosotros, descendencia de toda Israel. Quiere decir que todos le debemos temer al Señor, pero sobre todo debemos de glorificarle y alabarle. Yo no creo que hay milagro más grande que el que podamos experimentar todas las mañanas, poder levantarnos y poder decirle: Señor, gracias por un día más. Muchas personas se acuestan a dormir y no amanecen a un nuevo día. Pero nosotros, gracias a la gracia y la misericordia del Señor, podemos decir: Señor, gracias por un día nuevo. Siempre recordemos que todo lo que está en nuestros alrededores, en nuestro mundo, la naturaleza, los árboles, todo fue creación del Señor y es regalo para nosotros. Cuando veamos algo bonito en la calle o en cualquier lugar, recordemos que es un regalo de parte del Señor para cada uno de nosotros, y démosle la gloria y la honra al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros. El temor a Dios nos lleva a vivir una vida en sabiduría. En Proverbios 9, versículo 10 dice: el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. A veces pensamos que no tenemos la capacidad, que no sabemos lo suficiente, pero cuando andamos con el Señor, Él es quien capacita, Él es el que pone todo lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas y nos llena de esa sabiduría y esa inteligencia que viene de Él y que nos contesta toda pregunta, toda duda. Arreguindémonos del temor al Señor y comencemos a obedecerle para que seamos llenos de la sabiduría de lo alto. El temor a Dios trae bendición. Salmos 115, versículo 13. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aquí podemos ver que en versículos anteriores nos decía que teníamos que enseñarlo a toda nuestra generación, a toda nuestra familia. Y de aquí te explica el por qué. Porque hay bendición. Quiere decir que yo le estoy enseñando el temor a Dios a mi familia, pero yo estoy desatando bendición sobre mi familia, sobre mis hijos. Y cuando ellos lo ponen en práctica, ellos van a ser también bendecidos. En el Salmo 128, versículo 1 dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda
en sus caminos. Una persona que teme a Jehová, una persona que ama a Jehová, anda en sus caminos. Cuando nos referimos a anda en sus caminos, quiere decir que andamos en obediencia. ¿Obediencia a quién? A Dios. Que vivimos conforme a su palabra. Amén. En Proverbios 22, versículo 4. Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor a Jehová. ¡Qué gran bendición! Riqueza, honra y vida. Muchos queremos vivir largos años, ¿verdad? Pero queremos vivir largos años para poder hablar el evangelio, predicar el evangelio, poder darle esa honra al Señor que Él se merece. Pero simplemente con humildad y temor al Señor, Él nos da todas esas cosas. A veces nos preguntamos, ¿dónde está mi vida hoy? ¿Qué pasa con mi vida? Pues miremos bien cómo es que estamos viviendo, porque cada vez que caminamos en temor al Señor y en obediencia al Señor, la bendición del Señor se desata sobre la vida de los que le obedecen. Tenemos que ver y analizar nuestro estilo de vida para cambiarlo, para poder vivir en esa bendición, en esa abundancia, en eso que el Señor nos ha regalado por medio de la humildad y el temor a Jehová. Vamos a orar en esta hora y vamos a darle las gracias al Señor porque Él ha sido bueno. Y vamos a pedirle que nos ayude a ser mejores personas y a poder tener ese temor hacia Él para poder desatar todas estas cosas en nuestras vidas. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos la gloria y te damos la honra, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres bueno, Padre Santo, Señor. En esta hora venimos ante tu presencia, Padre Santo, Señor, dándote la gloria y dándote la honra, Señor, como solo tú te la mereces, Padre Santo, Señor. Te pedimos, Padre, Señor, que así como dice tu palabra, nos ayudes, Señor, a tener temor a ti, Padre Santo, Señor, y vivir conforme a lo que tu palabra dice, Señor. Que podamos rendirte obediencia, podamos rendirte reverencia, Padre Santo, Señor, que tú te mereces, Padre Santo. Ayúdanos a caminar en tus caminos, Padre Santo, Señor, y permanecer fieles a ti, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y gracias. Te invito a que medites en estas palabras y que recuerdes que si cambias tú hoy, transformarás tu futuro. Los espero la próxima semana y espero esta palabra haya sido de bendición. Amén.